Después de 9 años de sacrificio criando a 2 hijos que no eran míos, me sentaron y me dijeron que tenía que pedirle perdón a su verdadero padre por haberlo reemplazado. No discutí, simplemente me levanté, recogí sus cosas y les di exactamente lo que me pidieron. Me llamo David, tengo 40 años y esta es la historia de cómo mi vida se vino abajo después de darlo todo por una familia que no era mía. Todo empezó hace 9 años, cuando conocí a Carolina en una cafetería. Yo era un tipo normal, trabajaba como supervisor en una fábrica, vivía en un departamento pequeño y tenía una vida decente, aunque algo vacía. Ella, en cambio, era un torbellino. Madre soltera, con 2 hijos, Alex de 9 y Nora de 6, y un ex esposo, Manuel, que los abandonó cuando Nora era bebé. Manuel aparecía de vez en cuando con promesas vacías, pero nunca se quedaba, no sé cómo pasó, pero me enamoré de Carolina. Era fuerte, de esas personas que enfrentan todo y aún sonríen. Sus hijos no lo hicieron fácil al principio. Alex me miraba con desconfianza, como si esperara que yo también desapareciera. Nora era más abierta, pero tenía miedo de encariñarse. Los primeros meses fueron raros, cenas incómodas, paseos donde me sentía un extraño, pero poco a poco, las cosas cambiaron. Ayudaba a Alex con sus tareas, jugaba con Nora en el parque. Un día, Alex me dijo gracias, David, con una mirada que me llegó al alma. Nora me regaló un dibujo de los 4, con la palabra familia escrita en letras torcidas. Ese dibujo lo llevé en mi billetera por años, decidí darlo todo. Me mudé con ellos un año después, a una casa más grande que rentamos. No era lujosa, pero tenía un jardín para los chicos. Empecé a trabajar turnos dobles para pagar la escuela privada, las clases de fútbol de Alex, el ballet de Nora, médicos, ropa, todo. No me quejaba. Ver a Alex marcar un gol en el equipo que yo entrenaba o a Nora corriendo a abrazarme después de un recital valía cada hora extra. Creamos rutinas, cenas juntos cada noche, fines de semana en el lago, viajes cortos a la playa. Alex empezó a llamarme papá después de su primer gol y Nora lo siguió poco después. Esas palabras me hacían sentir que había construido algo real. Carolina y yo no éramos perfectos. Discutíamos, pero siempre lejos de los chicos. Ella trabajaba como recepcionista en un consultorio y aportaba lo que podía. A veces hablaba de Manuel, no con cariño, sino con rabia. Decía que nunca fue un padre de verdad, que solo aparecía para presumir y luego se iba. Yo la escuchaba y prometía que no sería como él. Y lo cumplí. Durante 9 años, fui el que estaba ahí, en las fiebres, las reuniones escolares, los partidos bajo la lluvia. Fui su padre, aunque no compartiéramos sangre, no todo era fácil. Alex, al llegar a la adolescencia, se puso rebelde. A los 15, una vez me gritó, "No eres mi papá de verdad", en una pelea por sus notas. Me dolió, pero lo dejé pasar, era un adolescente buscando su lugar. Nora, a sus 12, se volvió más reservada, siempre con su diario o sus audífonos. Intentaba darles espacio, pero nunca dejé de estar ahí. Los años pasaron y nuestra vida parecía sólida. Teníamos una casa llena de risas, recuerdos, rutinas. Me sentía orgulloso, pero todo cambió un viernes, cuando Alex tenía 18 y Nora 15. Carolina llegó con una cara rara y dijo, "Manuel quiere ver a los chicos". Mi estómago se hizo un nudo. No lo habíamos visto en casi 10 años, y ahora quería volver. No sabía que ese era el comienzo del fin. Al día siguiente, Manuel apareció en un auto deportivo, con traje caro y una sonrisa ensayada. Trajo regalos, un celular nuevo para Alex, audífonos caros para Nora. Los chicos, que apenas lo recordaban, se quedaron impresionados. Dijo que era un empresario exitoso, que había hecho fortuna en bienes raíces y quería recuperar el tiempo perdido. No confié en él, pero Carolina insistió en darle una oportunidad. Es su padre, David, dijo, como si yo no hubiera sido el que estuvo ahí todo ese tiempo. Manuel empezó a llevar a los chicos a restaurantes caros, parques de diversiones, tiendas de ropa. Alex no paraba de hablar de mi papá. Nora, que antes me contaba todo, solo hablaba de lo genial que era Manuel. Intenté no tomármelo personal, pero dolía. Carolina estaba confundida. A veces defendía a Manuel, diciendo que había cambiado, otras veces, me pedía que no me preocupara. Pero dejó de planear nuestras cenas, de hablar de nuestro futuro. Empezó a pasar más tiempo enviando mensajes, y yo sabía que era con él. La tensión creció durante semanas. Seguía yendo al trabajo, entrenando al equipo de Alex, ayudando a Nora con sus proyectos, pero todo se sentía mal. Los chicos ya no me miraban igual. Una noche, Alex dijo en la cena, "Papá dice que quiere llevarnos a vivir con él por un tiempo". Carolina no dijo nada, solo bajó la mirada. Supe que algo se iba a romper. Ese fin de semana, Manuel nos invitó a su apartamento lujoso en el centro. No quería ir, pero Carolina insistió. "Es por los chicos", dijo.
Fui, aunque cada paso me pesaba. Manuel estaba en su salsa, sirviendo tragos, contando historias de sus viajes, mostrando fotos de una vida perfecta. Alex y Nora lo miraban como si fuera un ídolo. Yo me sentía invisible. Entonces, pasó lo peor. En la cena, Alex se levantó y dijo, David, necesitamos hablar. Nora sintió, y Carolina se quedó callada, mirando su plato. Alex siguió, creemos que has intentado reemplazar a nuestro verdadero padre. Nos manipulaste para que te viéramos como algo que no eres. Queremos que le pidas perdón a papá por tomar su lugar. El silencio fue como un golpe. Miré a Carolina, esperando que dijera algo, que defendiera los 9 años que di por ellos. Pero no habló. Manuel tenía una sonrisa pequeña, casi triunfal. No sentí rabia, solo una calma fría. No discutí. Me levanté y dije, está bien. Les daré lo que quieren. Esa noche, en casa, empecé a planear. No iba a rogar. Había dado todo, y si no era suficiente, no había más que hacer. Pero no me iría en silencio. Iba a asegurarme de que entendieran lo que significaba elegir a su verdadero padre. Lo primero que hice fue revisar mis finanzas. Durante años, había apartado dinero para los chicos, un fondo para la universidad de Alex, otro para Nora. No eran millones, pero sumaban unos $50,000 entre los dos. También pagaba suscripciones, Netflix, Spotify, clases de fútbol, ballet, hasta el maldito wifi de la casa. Todo salía de mi cuenta. Saqué mi laptop y empecé a cancelar. Uno por uno, corté los pagos automáticos. No sentí culpa, solo una claridad que no había tenido en semanas. Si querían a su verdadero padre, que él se encargara. Luego fui al cuarto de los chicos. La casa estaba en silencio. Carolina se había quedado en el apartamento de Manuel con ellos, diciendo que necesitaban tiempo en familia. Entré al cuarto de Alex. Su ropa de fútbol, los trofeos que ganamos juntos, los libros que le compré para que estudiara. Todo lo que había pagado yo estaba allí. Hice lo mismo en el cuarto de Nora, sus zapatillas de ballet, el escritorio donde escribía sus diarios, hasta los audífonos que le regalé en su último cumpleaños. Empecé a empacar. No con rabia, sino con método. Cada cosa que metí en las cajas me recordaba un momento, el día que Alex marcó su primer gol y me abrazó, la vez que Nora me pidió que le enseñara a andar en bicicleta. Pero esas memorias ya no importaban. Ellos habían elegido, pasé toda la noche armando un expediente. Saqué recibos, estados de cuenta, facturas. Calculé cada centavo que había gastado en los últimos 9 años, $310,000. Escuela, médicos, ropa, comida, viajes, todo. Lo imprimí, lo grapé y lo metí en una carpeta. No era por presumir, sino para que quedara claro lo que había dado. Al amanecer, cargué las cajas en mi camioneta y manejé hasta el apartamento de Manuel. Cuando llegué, toqué el timbre. Él abrió, todavía en pijama, con esa cara de sorpresa que no pudo esconder. ¿Qué haces aquí, David?, preguntó, como si no supiera lo que venía. No respondí. Solo señalé las cajas en el pasillo. Esto es todo lo que compré para Alex y Nora. Ahora son tuyos. También te dejo esto, dije, entregándole la carpeta. $310,000. Eso es lo que costó ser su padre estos años. Ahora eres el verdadero padre, así que encárgate. Manuel intentó decir algo, pero lo corté. No hay nada que hablar. Esto es lo que querían. Me di la vuelta y me fui. En el auto, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había hecho lo que tenía que hacer, pero mi pecho seguía apretado. Los días siguientes fueron un borrón. Carolina me llamó un par de veces, pero no contesté. Me mandó mensajes, diciendo que los chicos estaban confundidos, que no quisieron lastimarme. No respondí. Me mudé a un departamento más pequeño, cerca de la fábrica. Era un lugar sin vida, pero no necesitaba más. Pasaba las noches viendo televisión o tomando cerveza, tratando de no pensar en ellos. Pero era imposible. Cada esquina de mi mente tenía un recuerdo, las risas de Nora, las charlas con Alex sobre fútbol, las noches con Carolina planeando un futuro que ya no existía. En el trabajo, mis compañeros notaron que algo andaba mal.
Te ves como si te hubiera pasado un tren, David, me dijo Juan, mi amigo de la fábrica. Intenté sonreír, pero no me salió. Le conté un poco, lo suficiente para que entendiera. «¿Qué mierda, hombre?», dijo. «Diste todo y te dieron la espalda». No respondí. No había nada que decir. Un mes después, supe por un amigo en común que los chicos se habían ido a vivir con Manuel. Carolina también. Decían que él les había prometido una vida mejor, una casa grande, viajes, todo lo que yo nunca pude darles. No sentí celos, solo una tristeza profunda. Había dado mi vida por ellos, y ahora estaban con un tipo que no sabía lo que era estar ahí en las malas. Pasaron las semanas, y empecé a escuchar rumores. Manuel no era el héroe que parecía. Los chicos dejaron sus actividades, Alex ya no jugaba fútbol, Nora dejó el ballet. Carolina tuvo que buscar un segundo trabajo porque Manuel no estaba cubriendo los gastos como prometió. Una noche, recibí un mensaje de Alex. Era corto: «Lo siento, David». No sabía lo que hacía. Lo leí una y otra vez, pero no respondí. No sabía si estaba listo para perdonar. Una tarde, mientras compraba en el supermercado, vi a Nora. Estaba con una amiga, pero se veía diferente, más delgada, con ojeras. Me miró y por un segundo pensé que se acercaría, pero solo bajó la cabeza y siguió caminando. Me dolió más de lo que esperaba. Esa noche, soñé con los viejos tiempos, las cenas en familia, los viajes al lago. Desperté con los ojos húmedos. Un día, Carolina me llamó. Su voz sonaba rota. «David, necesitamos hablar», dijo. Accedí, aunque no quería. Nos encontramos en una cafetería, la misma donde nos conocimos. Estaba demacrada, con el cabello desarreglado y los ojos rojos. Me contó todo. Manuel los había abandonado otra vez. Después de unos meses de promesas, se fue a otra ciudad, diciendo que tenía negocios que atender. Los dejó sin dinero, con deudas, en un apartamento que no podían pagar. Alex trabajaba en un puesto de comida rápida para ayudar, y Nora apenas salía de su cuarto. Carolina lloró mientras hablaba. «Cometimos un error, David. No sabíamos lo que teníamos contigo», la miré, esperando sentir algo: rabia, lástima, amor. Pero no sentí nada. «Vivan con sus elecciones», le dije. Me levanté y me fui. No miré atrás, empecé a reconstruir mi vida. Conocí a Vanessa, una maestra que trabajaba en una escuela cerca de mi nuevo departamento. Era amable, directa y no tenía drama en su vida. Empezamos a salir, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. No le conté todo al principio, pero cuando lo hice, me escuchó sin juzgar. «Hiciste lo correcto», me dijo. «No puedes obligar a nadie a valorarte». Un año después, mi vida era diferente. Vanessa y yo planeábamos mudarnos juntos. El trabajo iba bien, incluso me ascendieron. Había encontrado una calma que no sabía que necesitaba. Pero el pasado no se borra tan fácil. Una tarde, mientras compraba en el supermercado, vi a Alex. Estaba solo, empujando un carrito medio vacío. Me miró y, por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mirada. «David», dijo, con voz baja. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. No sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos». No dije nada por un momento. Luego, solo asentí. «Cuídate, Alex», dije, y seguí caminando. No era perdón, pero tampoco era odio. Era aceptar que a veces el amor no es suficiente, que hay que saber cuándo soltar. Esa noche, mientras cenaba con Vanessa, pensé en todo lo que había pasado. Había dado 9 años de mi vida a una familia que no era mía, y aunque me rompieron el corazón, también me enseñaron algo: el amor no es servidumbre. Es saber cuándo alejarte para recuperar tu libertad. No sabía qué pasaría con Carolina, Alex y Nora. Una parte de mí todavía los quería, pero esa parte ya no mandaba. Había encontrado paz, y no iba a dejarla ir. Los meses siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Vanessa era mi ancla. No era de las que llenan el silencio con palabras vacías, sabía escuchar, y cuando hablaba, iba al grano.
Nos mudamos juntos a un apartamento más grande, con ventanas que daban a un parque. Era un lugar sencillo, pero lo hicimos nuestro, pusimos plantas, colgamos fotos de nuestros viajes cortos y cada noche cocinábamos juntos. Ella me enseñó a hacer un pastel de carne decente y yo le enseñé a no quemar las papas fritas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en casa, no porque el lugar fuera perfecto, sino porque estaba con alguien que me veía de verdad. El trabajo también iba bien. El ascenso en la fábrica me dio un poco más de aire financiero, y empecé a ahorrar de nuevo, no para otros, sino para mí. Me inscribí en un curso de carpintería los fines de semana, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Construí una mesa para nuestro comedor, un poco torcida, pero Vanessa la miraba como si fuera una obra maestra. Tiene carácter, decía, riendo. Esa risa suya me recordaba que la vida podía ser ligera otra vez, pero el pasado no desaparece tan fácil. Una tarde, mientras lijaba una silla en el taller, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Nora. David, soy yo. ¿Podemos hablar? Por favor. Mi dedo se quedó congelado sobre la pantalla. Una parte de mí quería borrar el mensaje y seguir con mi vida. Pero otra parte, la que aún recordaba sus dibujos y sus risas, me hizo responder, dime dónde y cuándo. Nos encontramos en un parque cerca de mi nuevo apartamento. Nora estaba distinta, más alta, con el cabello corto y una mirada que parecía cargar demasiadas cosas. Se sentó en una banca, jugueteando con las mangas de su sudadera. No sé por dónde empezar, dijo, sin mirarme. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Todos nos equivocamos, me quedé callado, esperando. Ella siguió, con la voz temblorosa. Me contó cómo Manuel los había abandonado otra vez, apenas 6 meses después de que se mudaran con él. Al principio, todo parecía un sueño, la casa grande, las salidas, los regalos. Pero pronto se acabó el dinero. Manuel empezó a desaparecer por días, luego semanas. Un día, simplemente no volvió. Dejó una nota diciendo que tenía problemas de negocios y que regresaría pronto. Nunca lo hizo. Carolina tuvo que vender la mitad de sus cosas para pagar el alquiler, pero no fue suficiente. Terminaron en un apartamento pequeño, con goteras y paredes descascaradas. Alex trabajaba jornadas largas en un local de hamburguesas y Nora ayudaba limpiando casas después de la escuela. Mamá llora casi todas las noches, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabíamos lo que teníamos contigo, David. Lo arruinamos todo, quise decir algo, pero las palabras no salían. Recordé las cajas que dejé en el apartamento de Manuel, la carpeta con los $310,000 que detallé. Recordé la cara de Alex cuando me pidió que le pidiera perdón a su verdadero padre. Pero también recordé los buenos momentos, los partidos de fútbol, las noches leyendo cuentos a Nora, las veces que los tres nos reíamos hasta que nos dolía la panza. Nora, dije por fin, lo que pasó, pasó. No puedo cambiarlo, y ustedes tampoco. Pero no estoy aquí para cargar sus errores, ella asintió, limpiándose las lágrimas. Solo quería que supieras que lo siento. Y que te extraño. Me dio un abrazo rápido, como si tuviera miedo de que la rechazara, y se fue. Me quedé en la banca un buen rato, mirando a los niños jugar en el parque. Sentí una punzada en el pecho, pero también una claridad, no era mi responsabilidad salvarlos. Unas semanas después, Carolina me buscó. Me llamó desde un número nuevo, y su voz sonaba agotada. David, no sé cómo llegamos a esto, dijo. Me contó que había descubierto la verdad sobre Manuel, nunca fue un empresario exitoso. Había estafado a varias personas, incluyendo a un amigo que le prestó dinero pensando que David los había adoptado legalmente y que podía sacar algo de eso. Cuando se dio cuenta de que no había nada que ganar, se largó. Carolina estaba sola, con deudas y 2 hijos que apenas hablaban con ella. Te necesito, dijo. Los chicos te necesitan, sus palabras me golpearon, pero no como antes. Carolina, di todo lo que tenía. Elegiste a Manuel, y ellos también. Ahora tienen que vivir con eso. Colgué antes de que pudiera responder. No fue por crueldad, fue por supervivencia.
No podía volver a ese lugar donde me desgasté por personas que no me valoraron. El tiempo siguió pasando. Vanessa y yo empezamos a hablar de planes más grandes, tal vez un viaje largo, tal vez un negocio propio. Ella quería abrir una librería con un café pequeño, y yo me imaginaba construyendo los estantes. Era la primera vez en años que planeaba un futuro sin sentir que cargaba el peso de otros. Pero el pasado siempre encuentra la manera de colarse. Un domingo, mientras comprábamos en el supermercado, vi a Alex. Estaba en la caja, con el uniforme grasiento de su trabajo. Me miró, y por un segundo, pensé que apartaría la vista, como siempre. Pero no lo hizo. Dejó el mostrador, se acercó y dijo, David, no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. No sabía lo que tenía hasta que te fuiste. Su voz se quebró, y vi en sus ojos al niño que corría a abrazarme después de un partido. No supe qué decir. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte sabía que no era mi lugar. Alex, dije, espero que encuentres tu camino. De verdad. Le di una palmada en el hombro y seguí caminando. Vanessa, que estaba a mi lado, me apretó la mano. No dijo nada, pero no hacía falta. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Vanessa todo, el encuentro con Nora, la llamada de Carolina, las palabras de Alex. Ella escuchó, como siempre, y luego dijo, hiciste lo que tenías que hacer, David. No eres responsable de sus elecciones. Mereces esta paz. Tenía razón. Por primera vez, sentía que mi vida era mía, no un sacrificio por otros. Un año después, mi vida era otra. Vanessa y yo abrimos la librería. No era gran cosa, pero era nuestra. Yo seguía en la fábrica, pero los fines de semana ayudaba en el café, sirviendo espressos y bromeando con los clientes. Construí más muebles, y aunque no eran perfectos, cada uno era un paso hacia adelante. A veces, me llegaba alguna noticia de Carolina y los chicos. Estaban sobreviviendo, intentando reconstruir. Alex había dejado el trabajo de comida rápida y estudiaba en una universidad comunitaria. Nora estaba en terapia, tratando de lidiar con todo lo que habían pasado. Carolina trabajaba doble turno en un hospital. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Habían elegido, y yo también, a veces, miraba el dibujo de Nora que aún guardaba en una caja. No lo colgaba, no porque doliera, sino porque ya no era parte de mi presente. Mi presente era Vanessa, la librería, las mañanas corriendo en el parque, las noches riendo por tonterías. Había aprendido que el amor no es dar hasta quedarte vacío. Es construir algo con alguien que te valora, que camina contigo, no detrás de ti. Mientras escribo esto, estoy en la librería, con un café en la mano y Vanessa ordenando libros al fondo. Afuera llueve, pero aquí dentro todo está en calma. No sé si algún día volveré a hablar con Alex o Nora. No sé si Carolina encontrará su camino. Lo que sí sé es que yo encontré el mío. Y eso, después de todo, es suficiente.